es una práctica donde vamos a aplicar principios de estequiometría. Entonces, para realizar esa práctica, vamos a hacer uso de esta página que se llama Laboratorio Virtual, un blog en este caso, que cuenta con unas animaciones en donde se pueden hacer laboratorios de química, de física y creo que hay algunos de matemática. En nuestro caso, nosotros vamos a realizar el laboratorio del método de Hopf. Lleva por título, aunque acá está el título de estequiometría, en realidad lo que vamos a hacer aquí se llama así, el método de Hopf. Entonces, jóvenes, el laboratorio, por supuesto, lo deben hacer de forma grupal. Ustedes ya se distribuyen el trabajo como a bien les convenga a ustedes. Incluso pueden reunirse a través de estas herramientas como Meet o como Zoom para que hagan el laboratorio grupal. Sería lo más recomendable. Si no, pues tendrán que dividirse el trabajo. Entonces, vamos a llevar a cabo una reacción química entre dos sustancias. La animación nos permite elegir cuáles son las sustancias que nosotros vamos a trabajar. Entonces, yo voy a hacerles un ejemplo acá con la sustancia A y la sustancia E. Entonces, fíjense, A va a reaccionar con E y va a formar un producto que precipita. ¿Listo? La práctica consiste en determinar la altura de ese precipitado. Entonces, ahorita que empiece a correr el ejemplo, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a determinar esa altura. Pero antes de eso, yo les debo asignar a ustedes por grupo cuáles son las sustancias que ustedes van a elegir. Entonces, yo podría elegir, por ejemplo, en vez de A, a B y en vez de E, a F. ¿Listo? Y voy a obtener datos para cuando B reaccione con F. Fíjense que automáticamente cambia acá en el tablero principal mis reactivos. ¿Listo? Entonces yo les voy a entregar a cada grupo un sistema diferente para que tengan datos diferentes y no se repitan los mismos informes. Entonces, les voy a explicar inicialmente cómo funciona la aplicación. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar los reactivos que yo les asigné. Yo les voy a hacer un ejemplo con dos reactivos que no están asignados para que no se repita con los datos de ustedes. En este caso lo voy a hacer con el reactivo A y con el reactivo E. El método de Hopf consiste en medir una propiedad que sea susceptible en la reacción química que está sucediendo, haciendo variaciones continuas de las cantidades de reactivos que voy a usar, pero manteniendo la cantidad total de reactivos constante. Entonces, en este caso, las series de medidas nosotros las vamos a hacer con una cantidad total de reactivos de 10 mililitros, pero los vamos a variar. La primera medida va a ser con 1 mililitro del primer reactivo y automáticamente cuando yo seleccione aquí 1 mililitro del primer reactivo, acá del otro lado se va a seleccionar de forma automática el 9. Cuando yo seleccione acá el 2, que sería para otra medida, acá se selecciona el 8 automáticamente y así sucesivamente. Entonces, arrancamos con la primera medida que sería 1 mililitro del primer reactivo y 9 mililitros del segundo reactivo. Cuando ya yo he seleccionado mis reactivos y la cantidad que voy a usar de cada uno de ellos, voy a dar clic en inicio. Y va a aparecer ese letrero ahí que nos dice que la muestra se está preparando. Entonces, el tubo de ensayo va a pasar por las buretas y se va a medir la cantidad de reactivo que está señalada en la orden que yo di, 1 mililitro de uno, 9 mililitros del otro. Es importante considerar este dato. Aquí tenemos el primer reactivo, o sea, en este caso sería A. Esto que aparece aquí es la concentración molar de ese reactivo y lo vamos a necesitar para los cálculos que vamos a hacer en este laboratorio. Y acá nos aparece la concentración del segundo reactivo, que para este caso también es la misma, 1 molar. Listo. Hay que esperar que
termine el proceso. En este caso está midiendo los volúmenes. Estas dos sustancias van a reaccionar y el producto que se forma es un precipitado. Todavía no lo alcanzamos a ver, pero lo vamos a lograr ver en unos momentos. Está un poco lento, generalmente él es más rápido, pero bueno, es un problema de mi computador que está bastante saturado ya. Y aquí nos aparece que el precipitado se está decantando y acá podemos ver cómo empieza a aparecer una franja amarilla. Esta franja va a empezar a crecer. Esta franja es del precipitado que se está formando. ¿Cómo sabemos que ya se terminó de decantar? Porque, bueno, apenas empieza a aparecer el precipitado, el reloj empieza a moverse. Cuando el reloj se detenga, significa que ya puedo hacer la medida de la altura del precipitado. Entonces voy a mirar acá y voy a mirar la regla, a qué altura me quedó esa franja amarilla que está representando el precipitado que se forma en la reacción. Este mismo procedimiento, tal cual se está haciendo acá, se hace en el laboratorio. Se miden las cantidades de reactivos, una cantidad total. Allá no se hace generalmente con 10, se hace con 6 para ahorrar reactivos. Y lo que se hace es lo mismo, exactamente lo mismo. Se modifican las cantidades del uno y del otro de tal manera que siempre nos dé la misma cantidad y se mide la altura del precipitado también con una regla como se está haciendo acá. Entonces hay que esperar que decante el precipitado para tomar las medidas. Hasta que el relojito no pare, no podemos realizar la medida. Listo. Cuando ya esté lista para realizar la medida, acá les va a decir preparar otra muestra y el reloj va a dejar de andar. Entonces, debo tomar el valor, en este caso, mido y me da un valor de 0.5 centímetros. Entonces, yo les recomiendo que utilicen una hoja de Excel y anoten los mililitros del reactivo de los reactivos que anotaron, en este caso mililitros de A, mililitros de B, 1 mililitro, 9 mililitros y altura del precipitado. Altura del precipitado, en este caso en unidades de centímetros. Para el caso de la primera medida fue de 0.5, 0,5, como está configurado en mi computador, centímetros. ¿Listo? Entonces, eso lo pueden hacer ustedes a mano también, si no tiene a la mano el computador. Aquí sobra colocarle los centímetros porque ya acá arriba los colocamos. Entonces, la idea es generar una tabla de datos para acá con todas las medidas que se realizan. Entonces, cuando ya yo he tomado la medida, le doy preparar otra muestra. Me aseguro de que acá queden en realidad los reactivos con los que yo estoy trabajando, en este caso A y E. Entonces, ahora voy a seleccionar la segunda medida, que serían 2 mililitros de A y automáticamente 8 mililitros de E. Y el proceso se repite y va a pasar exactamente lo mismo. Al final se va a generar un nuevo dato de altura del precipitado. Entonces, eso lo van a hacer ustedes, el número de veces que aparece acá, 9 veces para el sistema que les tocó a ustedes o a cada uno de los grupos que ya están haciendo. ¿Listo? Entonces, una vez la tabla está generada, una vez ya tienen valores ustedes para las 9 medidas, entonces deben hacer una gráfica.
Acá yo les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, ¿qué van a graficar? En X van a colocar ya sea los mililitros que adicionaron de A o los mililitros que adicionaron del segundo reactivo. Tienen que colocar uno de los dos, no es necesario que coloquen los dos. Listo, sobre todo si lo están haciendo en Excel. Y acá en Y van a colocar la altura del precipitado. Deben obtener una curva como la que tienen aquí, una tendencia como esta, es decir, inicialmente la altura debe empezar a subir y después debe empezar a bajar. Es importante que obtengan esa tendencia y ya les voy a explicar por qué. Entonces, esa gráfica también se puede hacer a mano. Sí, claro, también la pueden hacer a mano, no hay ningún problema. La pueden hacer a mano si no la manejan en Excel. Eso sí, en una hojita cuadriculada o en una hojita milimetrada para que los datos sean más exactos. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Yo me fui a la parte experimental primero, pero no les he explicado cuál es el objetivo de usar el método de Job. El método de Job se usa para determinar experimentalmente la relación estequiométrica entre los reactivos de una reacción química. En el ejemplo tenemos el reactivo A y el reactivo B que produce el precipitado AB. Aquí tenemos el coeficiente estequiométrico de A, que no lo conocemos, y tenemos el coeficiente estequiométrico de B, que no lo conocemos. Los vamos a llamar X y los vamos a llamar Y. Resulta que este método nos sirve para determinar experimentalmente eso. ¿Listo? En todas las reacciones, o en casi todas las reacciones que llevamos a cabo ahí en ese experimento, uno de los dos reactivos va a ser reactivo límite y el otro va a ser reactivo en exceso. Es decir, habrá uno que se consumirá primero y habrá otro del cual me va a sobrar una cantidad específica de reactivo. Pero en uno de los tubos, la cantidad de A o la cantidad del primer reactivo y la cantidad del segundo reactivo van a estar mezclados exactamente en proporciones estequiométricas. Les coloco un ejemplo. Si aquí X fuera 2 y acá Y fuera 1, entonces en ese tubo donde están mezclados estequiométricamente de forma exacta esos dos reactivos, tendré por cada parte en moles de B, tendré exactamente el doble de las partes de A. Si yo considero pues que aquí el coeficiente es 2 y acá el coeficiente es 1. ¿Cómo sé yo en cuál tubo específicamente es que ocurrió eso? ¿O en qué momento? Aquí. En ese punto de inflexión de nuestra gráfica, a ese punto de inflexión lo vamos a llamar punto de equivalencia. El punto de equivalencia en el método de Job, porque en otra práctica posterior vamos a hablar también de punto de equivalencia y tiene un significado parecido, aunque es diferente a este. Entonces, ese punto de equivalencia en el método de Job me va a indicar el punto exacto en el cual los dos reactivos que estoy estudiando están en proporciones estequiométricas exactas, tal cual me lo indica la relación estequiométrica que tenga lugar en esa reacción química que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, para el caso aquí del ejemplo, eso sería cuando se adicionan 2.5 mililitros de A. Por supuesto, si se adicionan 2.5 mililitros de A y la cantidad total de reactivos era de 10, entonces de B habrá 7.5 mililitros. Entonces, es muy importante encontrar la cantidad de cada uno de los dos reactivos que se añadieron en ese punto de equivalencia, porque eso es lo que me va a servir para encontrar esa relación estequiométrica. Entonces, una vez tenemos o conocemos el punto de equivalencia, lo que vamos a hacer es calcular cuántos moles añadimos de cada reactivo en ese punto de equivalencia.
Resulta que nuestros reactivos no están en estado puro, están en solución. En este caso yo les dije que eran las soluciones con las que estábamos trabajando son de 1 molar. Entonces, la molaridad es una unidad de concentración. De pronto ustedes la recuerdan del colegio. Me indica, la molaridad lo que me indica es, para una solución, cuántos moles hay de soluto por cada litro de solución. Entonces, moles de soluto entre volumen en litros. Nosotros sabemos que la molaridad de las soluciones con las que estamos trabajando es 1 molar. Y ya determinamos qué volumen hay de las soluciones en el punto de equivalencia. Entonces yo voy a despejar de aquí moles de soluto. Los moles de una sustancia a partir de su molaridad serán iguales a la molaridad multiplicada por el volumen en litros. En este caso, la molaridad de A, en el ejemplo, es de 1 molar. Y el volumen de A fue de 2.5 mililitros, pero ese volumen debe estar en litros. Esto lo debo dividir entre 1000, entonces eso me da 2.5 por 10 a la menos 3 litros. Para pasar de mililitros a litros, divido entre 1000. Mientras que la molaridad de B también es de 1 molar en el ejemplo, y el volumen de B fue de 7.5 mililitros. ¿Listo? Eso equivale a 7.5 por 10 a la menos 3 litros. De tal manera que ya puedo calcular los moles de A multiplicando la molaridad por el volumen en litros. Sería 1 molar por 2.5 por 10 a la menos 3 litros. Y esto me va a dar 2.5 por 10 a la menos 3 moles. ¿Por qué moles? Porque las unidades de molaridad son mol sobre litros. Al multiplicar por litros, entonces el litro se va y me queda en unidades de mol. Hago lo mismo para B. Esto lo voy a hacer, lo podría hacer en todos los tubos, pero lo voy a hacer únicamente en el punto de equivalencia. 1 molar por 2 por 7.5 por 10 a la menos 3 litros. O sea que eso es 7.5 por 10 a la menos 3 mol. Entonces fíjense, en ese punto de equivalencia se adicionaron 2.5 moles de A y 7.5 moles de B. Para hallar la relación estequiométrica, lo que vamos a hacer es dividir esos moles de A entre los moles de B. Yo voy a dividir 2.5 por 10 a la menos 3 sobre 7.5 por 10 a la menos 3. El valor que me dé ahí lo debo convertir a un fraccionario y eso me va a indicar la relación estequiométrica. Pero tenemos la ventaja de que las calculadoras científicas no pueden hacer esa operación directamente. Entonces vamos a hacerla en la calculadora. 2.5, en este caso los por 10 a la menos 3 se pueden obviar porque son los mismos y se van a cancelar, entre 7.5. Si no fueran los mismos, si no fuera por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, no los podíamos cancelar. Y fíjense, aquí la calculadora me da inmediatamente el valor en forma de fracción. Eso da 1/3. Quiere decir entonces que el coeficiente estequiométrico de A en la reacción es 1.
y el coeficiente estequiométrico de B en la reacción es 3. Entonces yo podría ya escribir mi reacción bien. Yo tendría A más 3B produce A3B, de acuerdo a lo que está en la reacción química. De acá. Ah, no, al revés. A3, AB3 se produce. Eso es lo que ustedes van a hacer con los valores que generen. Van a generar la gráfica y a partir de la gráfica van a determinar el punto de equivalencia y a partir de ese punto de equivalencia van a determinar los volúmenes de cada reactivo en el punto de equivalencia y con esos volúmenes y las molaridades de su reactivo van a llegar hasta este punto, hasta determinar cuáles son esos coeficientes estequiométricos de esa sustancia, de esos reactivos en esa reacción. O sea, estamos balanceando, empezando a balancear la reacción, pero de forma experimental. Buscamos los coeficientes no por un método analítico, sino por un método experimental. Y esto se puede hacer en el laboratorio. De hecho, esto lo hacemos en el laboratorio, con una reacción en particular que nos da un precipitado. Se podrían usar otras propiedades que sean susceptibles a medir y que estén relacionadas con un producto que se forme en la reacción. Por ejemplo, calor que se libere, por ejemplo, densidad, entre otros.